América Latina. Y tuve el gusto de poder conocer a Tania el mes pasado que estuve en Bucaramanga. Fue por eso que pudimos coordinar este taller. Les agradezco mucho su presencia y me gustaría comenzar dando una pequeña introducción de quiénes somos como editorial. Es probable que ya nos hayan escuchado, es probable que no. Nuestra misión es apoyar, validar y conectar el trabajo de investigadores y otros creadores de conocimiento para que puedan hacer la mayor contribución posible a la sociedad. Y bueno, nosotros somos una editorial de origen inglés. Nacimos en 1798 con Richard Taylor y William Francis y ya tenemos más de 200 años de tradición editorial. También pertenecemos a un grupo conglomerado que se llama Informa Business. Tenemos más de 50 sellos editoriales. Tal vez ustedes nos hayan consultado en alguna publicación o algún libro bajo el sello de Routledge, de CRC Press, Psychology Press, entre otros. Tenemos más de 2.700 títulos de revistas científicas que contienen más de 5.2 millones de documentos y artículos de investigación, del cual 90% están indizados en Scopus. Y con relación a nuestros libros, tenemos 190,000 ebooks disponibles en la plataforma y más de 200,000 libros impresos. Tenemos también otras bases de datos como lo son ChemNetBase, Leads, SDGO y nuestra revista de ciencia abierta que se llama F1000 Research. Somos una base de datos sumamente consultada. Simplemente el año pasado reportamos 45 millones de descargas a texto completo, lo que nos ubica como la casa editorial número 3 en cuanto a tráfico de Internet de publicaciones académicas. Por otra parte, estamos completamente a favor del acceso abierto y 2019 ebooks están disponibles en acceso abierto, así como 202, un poco más de 200 revistas. Nosotros manejamos revistas científicas y libros. En esta ocasión simplemente nos vamos a basar en las revistas científicas. Es importante que les mencione que Taylor & Francis pertenece a COPE. Este organismo es el que regula la ética y las buenas prácticas de la publicación científica. Asimismo, somos signantes de la Declaración de Dora, que fue firmada en San Francisco, y pertenecemos a los principales directorios de acceso abierto, que son el DOAJ y el OASP. Seguimos y proponemos a nuestros usuarios consultar la iniciativa Think, Check and Submit, que va a ayudarles para poder elegir correctamente la revista científica en la que quieran publicar. De esto estaremos hablando más adelante. Algunos de nuestros títulos y temáticas disponibles se encuentran destacando en las áreas de relaciones internacionales, física, salud y cuidado social, medicina, educación, entre otras. Tenemos 3 grandes colecciones y es importante que lo sepan porque su universidad suscribe a través del Consorcio Colombia estas 3 grandes colecciones dentro de nuestra plataforma de journals, de revistas científicas. Tenemos una de las colecciones que es la de medicina con más de 200 títulos. Por otra parte, tenemos la de ciencias sociales y humanidades que tiene más de 1,400 títulos y con un poco más de 500 títulos nuestra colección de ciencia y tecnología que contiene las ciencias duras como química, biología, matemáticas, física e ingeniería. Las revistas de Taylor & Francis son para la investigación. El 84% de nuestros usuarios tienen que ver para estudios de maestría, doctorado, postdoctorado, trabajo de campo y en este caso solamente un 16% es dedicado para los estudiantes de pregrado. Ellos nos utilizan cuando están haciendo sus tesis finales de semestre, cuando hacen sus tesis, trabajos, disertaciones o cuando participan ya activamente en
en algún semillero o proyecto de investigación. El 97% de nuestro contenido está disponible en inglés, mientras que el 3% en otros idiomas. Nosotros estamos desarrollados en HTML, lo que les va a permitir una traducción máquina al español directamente de la plataforma. Los principales lectores de nuestro contenido son sin duda los médicos. Un 20% de los usos tiene que ver con el área de las ciencias de la salud, seguido por biología, ciencias de la tierra, alimentación, educación, ciencias políticas, relaciones internacionales e ingeniería. Abarcan el 50% de nuestros usuarios. En este caso, me tomé un momento para que ustedes sepan cómo pueden entrar a nuestro recurso. Más adelante estaremos agendando algunas capacitaciones en conjunto con investigación y biblioteca sobre el uso de la base de datos de Journals. En este caso, desde el portal de su institución, pues deben de ir a la biblioteca, acceso a bases de datos, y aquí aparece, bueno, se ve súper pequeñita, pero sí aparece la base de datos Taylor and Francis. Debo decirles que hemos ganado varios reconocimientos por lo sencillo que es utilizar nuestra plataforma. Es una plataforma con una caja de búsqueda que utiliza palabras clave separadas por coma y por operadores booleanos. Más adelante les preguntaré si alguno ha utilizado este recurso, porque va a ser bastante útil para investigación. Por otra parte, nosotros tenemos un servicio para los autores que se llama Author Services. Y aquí ofrecemos, entre otras cosas, una metodología de 8 pasos para dar un seguimiento de cómo publicar un artículo de investigación. Y también tenemos un servicio de seguimiento puntual para los autores que les señala en qué etapa del proceso va su artículo. Si ustedes ya enviaron un artículo de investigación, entonces tendrán una plataforma en donde podrán verificar esta información. Y estos son algunos de los conceptos generales que toda persona que haga investigación y la quiera publicar debe conocer. En un inicio pregunté que quién había ya publicado un artículo científico, porque es probable que esa persona ya sepa o conozca o recuerde la mayoría de los conceptos que vamos a ver en estas siguientes diapositivas, pero no está de más siempre hacer un refresh. En primera instancia, vamos a hablar del factor de impacto, y esto es con respecto a las métricas, y por el momento, este es el único índice que mide la calidad de una publicación académica. Es un divisor. Se va a dividir la cantidad de citas que tiene una revista en un periodo de tiempo entre la cantidad de publicaciones de artículos de investigación que tiene esa revista. También es durante un lapso de tiempo específico. Pueden ser 4 o 5 años, dependiendo si lo está evaluando Scopus, Web of Science, o si es otra iniciativa como OpenAlex o Dimensions. Y este factor de impacto solo va a funcionar en las revistas. Por ejemplo, los libros no tienen un factor de impacto. Y también vale la pena mencionar nuevamente la declaración de Dora. Esta declaración surge después de una reunión de biólogos en San Francisco, en donde ellos ponen sobre la mesa el hecho de que el factor de impacto sea la única forma, la única medición que se tiene para la calidad de las publicaciones científicas. Y comentan que debería de haber otros factores. Ya se está trabajando en definir cuáles son esos otros factores y cómo medirlos. El impacto social, la retribución económica, el fondeo de beca. Nosotros estamos totalmente a favor de que se establezcan otras métricas para poder medir la calidad de una publicación científica. Con respecto a esto, me gustaría hablar del manifiesto de Leiden,
que justamente surge eh, para establecer 10 principios en donde debe de medirse cuál es el impacto social del proyecto de investigación. También nosotros estamos de acuerdo o seguimos el programa el programa de Open Science de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, y esta es la primera universidad que plantea, aquí fue donde se planteó el concepto de ciencia abierta, y aquí se establece una metodología muy clara de qué es lo que quiere medir la ciencia abierta. Por otra parte, tenemos también el índice H, que mide la calidad y prestigio de un investigador por las veces que ha sido citado en las publicaciones científicas de un u de otro investigador. Me gustaría hacer una pausa para preguntar si estos conceptos quedaron claros, si hay alguna duda. Si no es así, pueden escribirlo en el chat o pueden activar su micrófono. También si en algún momento tuvieran la necesidad de interrumpirme, sin problema lo hacen, por favor. Bueno, eh, ¿quién de aquí, bueno, levante la mano quien ya tenga un ORCID listo? Ok. Oscar Poveda, que es quien también ya publicó. Bien, en ese caso sí es importante profundizar un poco en lo que es el ORCID, o también se le conoce como ORCID o ORCID. Y aquí, antes de publicar, es súper importante tener un perfil en este sitio. Este es un criterio de normalización y nos va a ayudar a garantizar la trazabilidad de nuestra producción al atribuir al investigador un número de registro persistente. Siempre que publiquemos y que tengamos relacionado nuestro documento con el perfil en ORCID, tendremos la certeza de que si nuestra producción es citada, va a haber un registro de la misma. Entonces es muy importante tener ya ese perfil listo previo a la publicación. Ustedes pueden ver en este ejemplo que les estoy dando que yo dejo de ser Nilda Elena de la Torre Morán para convertirme en el número 04526020. ¿Y qué era lo que sucedía antes? Era un desastre. La bibliometría se volvía loca cuando quería identificar a los autores de una publicación, porque en ese caso yo podía publicar como Nilda E. de la Torre Morán, o N. de la Torre Morán, o Elena de la Torre, o etcétera. Y se podría creer que las publicaciones son o eran escritas o son escritas por diferentes autores, porque no están normalizadas, no están citadas o selladas bajo un mismo nombre. Entonces, para evitar este conflicto, se ofreció como solución y muchas veces como un requisito obligado asociar el nombre con el ORCID. De hecho, hay varias bibliotecas que promueven con sus investigadores la apertura de ORCID para facilitar la unanimidad de sus publicaciones vinculadas. Y esta organización ha tenido una alta relevancia, para empezar porque es sin ánimos de lucro, por tratar de normalizar a los investigadores. Aquí se puede crear una hoja de vida, crear un vínculo entre investigadores, y actualmente una buena cantidad de títulos no se puede publicar si no se tiene su ORCID creado. Todo profesor, investigador, estudiante que tenga interés en publicar sus resultados de investigación tiene que tener un ORCID. Esta es una página gratuita, cualquiera puede abrir una cuenta. En varios países se ofrece la posibilidad de abrirlo con una cuenta institucional. Y dato muy importante, en Taylor and Francis no se puede publicar si no se cuenta con este ORCID. Por otro lado, tenemos el DOI, que así como hay criterios de
normalización para los autores, también los hay para la producción. En este caso, el producto es registrado bajo el DOI. Todos los artículos de Taylor and Francis tienen este concepto que es conocido como Digital Object Identifier, el cual trata de que cada elemento puede ser una publicación científica, un título de investigación, un capítulo de un libro, una conferencia, y lo que cualquier cosa, cualquier objeto digital que esté registrado en Internet va a tener un DOI. En este caso, existen diferentes proveedores de DOI. Este DOI nos va a ayudar a tener una rápida identificación en el Internet. Si ustedes tienen el DOI y lo pegan en un navegador, rápidamente van a poder saber en qué fuente se encuentra ese artículo, ese libro, esa conferencia, etcétera. Y bueno, les decía que hay distintos proveedores de DOI. El más conocido es Crossref, que como dato curioso, tramita el 92% de los DOIs que existen en el mundo, lo tramita Crossref. Este tiene un costo, y solo para que lo sepan, vale 40 centavos de dólar y en algunas veces es gratuito. Taylor Francis tiene el 100% de sus artículos y de sus títulos con un DOI. Por otra parte, nosotros también clasificamos nuestras revistas por cuartiles, sabiendo que hay 4 cuartiles, el 25% de cada publicación, y que cuando se pide que se publique en una revista Q1, quiere decir que se tiene que publicar dentro del 25% de las mejores revistas de esa temática. Y es que los cuartiles son clasificados por temática. Hay un cuartil, en este caso, por ejemplo, aquí, hay un cuartil para educación, farmacología, matemáticas, turismo, sociología. No es difícil calcular o no es difícil saber cómo se va a calcular el cuartil de la revista. ¿Qué es lo que se utiliza aquí para poder determinar el cuartil? Bueno, se va a rankear de mayor a menor el factor de impacto que tiene en Web of Science, o en este caso el Site Score de Scopus, y se va a tomar el 25% de esas revistas. En ese caso, esas van a ser el Q1 de las publicaciones académicas. En el 50% de las revistas se va a encontrar el Q2, en el 75% el Q3 y en todo lo restante Q4. Entonces, sabemos que en muchos países se incentiva justo a los investigadores a que publiquen en cuartiles Q1, Q2 del área de conocimiento. Nosotros somos sensibles a este requerimiento y hemos trabajado en ubicar a nuestros títulos en los principales cuartiles, siguiendo la metodología de cálculo y sabiendo que cada área de conocimiento tiene su propio cuartil. Ahora voy a hablar un poco de la ciencia abierta, siguiendo la definición que establece Foster de que la ciencia abierta tiene 4 componentes y se identifican 4 pilares. Ahí está Open Data, Open Code, Open Papers y Open Reviews. Comparta sus datos, comparta su código, comparta sus flujos de trabajo con el precepto de lo más abierto posible y tan cerrado como sea necesario. La ciencia abierta es un movimiento que busca cambiar la mentalidad en la práctica de la ciencia, de tal manera que otros puedan colaborar y contribuir donde los datos de investigación, las notas de laboratorio y otros procesos de investigación estén disponibles de manera gratuita bajo términos que permitan la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación y sus métodos subyacentes, tomando en cuenta que deben de estar bajo licencias que incluyan qué se puede y qué no se puede hacer con esta investigación. Y aquí me gusta mucho hablar de la importancia que tuvo la ciencia abierta en los tiempos de hace casi 5 años de COVID, porque fue justamente la disposición
de los investigadores de abrir sus investigaciones para poder crear una vacuna que probablemente no hubiera podido ser creada en un periodo de tiempo tan corto si no se hubiera abierto la información. Y bueno, la apertura del proceso de investigación apoya la validación, la reproducibilidad y reduce los casos de mala conducta académica. Ayuda a maximizar el impacto de su investigación y proporciona las bases para que otros puedan construir. En resumen, aplicar la ciencia abierta en sus flujos de trabajo diario es solo parte de una buena práctica de investigación. Y en este caso, bueno, cuando hablo de Open Data, que es el primer pilar de la ciencia, este concepto de datos abiertos es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles en forma libre para todo mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Y creo que algunas veces hasta a ustedes mismos les ha sucedido que muchos artículos de investigación solamente muestran los resultados del artículo, pero no muestran el procedimiento para obtener esos datos, ni mucha de la información que es relevante para reproducir los experimentos o conclusiones de estos artículos. La investigación basada en datos se está convirtiendo rápidamente en la norma de todas las disciplinas. Y para respaldar la validación de sus hallazgos y permitir que otros desarrollen su trabajo, primero se debe asegurar que otros puedan encontrar sus datos. Esto significa darles identificadores únicos, como en este caso un DOI, ponerlos en un repositorio que admita las búsquedas públicas, tener muy claro lo que otros pueden y no pueden hacer con ellos mediante la aplicación de una licencia adecuada y seguir estos principios que aparecen aquí, que es el principio FAIR, que en este caso pide que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y que permitan con las licencias de Creative Commons poder utilizar estas investigaciones. Por otro lado, el segundo pilar es el del código abierto, que sugiere justamente que cuando algunos o muchos algoritmos de programación, ya sea escritos en diferentes códigos, en Python, en lenguaje C, en Java, pero se pide que se coloquen en plataformas de acceso abierto. Las más populares son GitHub o CodeOcean. Y este movimiento de código libre surgió en 1983. Permite a las personas crear modificaciones del código de programación, compatibilizarlo con otros sistemas operativos o arquitecturas de hardware y compartirlo con otras personas. Tenemos también Open Papers u Open Access, que es básicamente lo mismo. Y en este caso es importante mencionar que no es lo mismo acceso abierto que acceso gratuito. Indudablemente se tiene que pagar un costo cuando se quiere publicar y sobre todo cuando se quiere publicar en acceso abierto. Estos costos generalmente son onerosos, pueden ser cubiertos por iniciativas privadas, por incentivos del gobierno, dependiendo de quién esté interesado y tenga el recurso. Sin embargo, lo que se plantea es que estos elementos estén disponibles de forma libre y que puedan ser reutilizables. Y con esta cuestión de acceso abierto surgieron diferentes conceptos también. Aquí tenemos algunas de los beneficios de publicar en acceso abierto, que es justamente aumentar las citas que se tienen, la visibilidad de los artículos, que esta información pueda influenciar en políticas que sean
accesibles no solo los datos, sino cómo fueron llevados, cómo se llegó a esa información, que se tenga una mayor transparencia de la información, eh, entre otras cuestiones. Y surge justamente el concepto de APC, que es conocido como Article Processing Charge. Y este concepto se atribuye al costo que se paga cuando se quiere publicar en acceso abierto. Podemos identificar tres vías de publicación, que es la vía verde, la dorada y la diamante. Les voy explicando cada una. En la vía verde se quiere publicar en acceso abierto, sin embargo, no se tiene el recurso porque una PC puede ser bastante oneroso. En Taylor and Francis, el costo aproximado de una PC por artículo es de $3,600. Entonces, si el contenido de la investigación lo permite, se puede publicar en acceso abierto. Sin embargo, se tiene que aguardar un periodo de embargo o un periodo de espera que puede ir hasta los 18 meses. En casos y áreas de la ciencia muy específicas, esto no es tan posible, porque si se esperan incluso 6 meses o un año para publicar, esa información puede que ya no tenga relevancia. Pero sí la calidad, o en este caso no la calidad, la temática del artículo de publicación les permite, sin que les afecte, a guardar ese periodo de embargo. Esa sería una forma de publicar en acceso abierto. La otra vía es la vía dorada. Aquí se quiere publicar en acceso abierto, se cuenta con el recurso para pagar el APC, ya sea un recurso que venga de un subsidio, de un fondo de beca, de una institución, o que sea producto de un acuerdo transformativo, que ya les explicaré más adelante, y o que el propio investigador pueda financiar ese costo, pues se publica inmediatamente. Obviamente, después de haber pasado todo el proceso y el tiempo de publicación, que dependiendo de la revista, pero el aproximado son 6 meses. Por otro lado, tenemos la vía diamante, que es el mejor de los dos mundos, porque en este caso les va a permitir publicar en acceso abierto y sin costo alguno. ¿Qué es lo que sucede? Existen universidades que tienen tal calidad en sus publicaciones que pueden proponerle a la editorial que les publique en acceso abierto bajo esta modalidad. También nuevamente es importante que estén bajo las licencias de Creative Commons, que establezcan qué se puede y qué no se puede hacer con este artículo. Por otro lado, también existen los acuerdos transformativos que justamente surgieron en Colombia, en donde las instituciones comenzaron a preguntar por qué, si se pagaba por suscribir a las casas editoriales, por las bases de datos, por los recursos, eh, también se tenía que pagar por publicar y por poder acceder a ciertos artículos. Estos acuerdos transformativos lograron que se pudiera incluir dentro de un mismo costo. Es como una suscripción o una membresía que les permite tener acceso a ciertos recursos de las bases de datos, más aparte tener un crédito o un monto establecido de APC para poder publicar. Eh, por otro lado, y esto a manera de chisme, me gustaría que levantaran la mano quienes han escuchado el término de revista predatoria, si es que lo han escuchado. Mm,
¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado lo que es una revista predatoria o ha escuchado el término? Mm, Bueno, aparentemente nadie. En este caso, me gustaría contarles de manera muy personal que yo soy antropólogo social. Y a los antropólogos nos encanta el chisme. Y yo les tengo un chisme de las revistas predatorias que justamente aconteció en Colombia hace ya bastantes años, en donde una investigadora fue contactada por una revista predatoria. Una revista predatoria es un organismo que se dedica a lucrar y a estafar y robar a los investigadores. Lo que sucede, y muchos de aquí lo sabremos, es que los investigadores tienen una gran presión y urgencia por publicar. Y además de ser investigadores, tienen muchas otras actividades como ser profesores, tener familia, en algunos casos siguen en formación, en algún posgrado. Por lo tanto, saben que si no cubren el número de publicaciones que tienen que tener para determinada fecha, las consecuencias pueden ser bastante duras. Entonces, las revistas predatorias operan así. Esta investigadora de Colombia recibió un correo en donde decía, estimada doctora fulanita de tal, hemos seguido con detenimiento su línea de investigación y nos complace invitarla a que publique en nuestra revista en acceso abierto en la revista tal, mandan las ligas de la revista y el costo de publicación es de $500, el tiempo de publicación es de mes y medio y bueno, por favor, háganos saber si está interesada para hacerle llegar la información completa, ¿no? En este caso era octubre, la investigadora para diciembre no había completado el número de publicaciones que necesitaba. Ella revisó la información que le mandaron, le pareció bastante verídica, todo le pareció bien, aceptó, pagó los $500, firmó el contrato que se firma al publicar el artículo científico y envió el artículo de investigación. Ella le comentó a su vicerrectorado de investigación que ya estaba por publicar. Para empezar, ahí hay dos red flags bastante grandes. Uno es que el tiempo de publicación es bastante corto. Generalmente, como les digo, un tiempo de publicación puede ir de 4, 6 meses, 3 meses, pero mes y medio es un tiempo bastante reducido. El costo no es un costo barato, sin embargo, si la investigadora podía cubrirlo y creía que podía ayudarle en contraparte de lo que iba a perder si no publicaba, pues esa es otra de las red flags, el costo. Y cuando ella le comenta a su vicerrectorado de investigación, ellos se dan cuenta que esa revista no figuraba dentro de ninguno de los directorios de ciencia, en este caso de revistas científicas de acceso abierto, como los que les mencioné en un inicio, que era el DOAG y el OASPA, y que esta era una revista predatoria. ¿Y qué era lo que podía ocurrir? No era solo la investigadora comprometer su prestigio como investigadora y además correr bastantes riesgos al enviar su investigación a estas personas, sino que también la institución se veía comprometida y afectada por este hecho. Entonces le pidieron que por favor retractara el artículo, ella contactó a la revista, pidió bajar el artículo y la revista le dijo, claro que sí, lo bajamos sin ningún problema, pero tiene que pagarnos $1,500 porque en el contrato que usted firmó estaba establecido que si por algún motivo quería retractar el artículo, tenía que pagar esa penalización. Ella se fue a juicio, lo perdió, y entonces no solamente tuvieron que pagar los $500, sino los $1,500 más el tiempo
y la mala experiencia que pasó. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Es probable que si ustedes ya están iniciando, si ya se dedican a la investigación constantemente en todas sus redes o correos electrónicos, reciban estas invitaciones. Y para eso tenemos varios elementos que a modo de recomendación me gustaría recordarles. Tenemos, por ejemplo, los directorios de acceso abierto, que ya les mencioné. Tenemos esta iniciativa de Authorate. Y por otro lado, les muestro un ejemplo que ya es algo antiguo, pero para que vean cómo operan estas revistas. Por un lado, tenemos una revista que se llama The International Journal of the History of Sports. Abajo podemos ver el sello editorial y podemos ver las métricas de citación. Y la revista Predatoria que se tomó la libertad de utilizar la misma imagen de portada, con la misma tipografía, y simplemente cambiaron una letra de International Journal y The History of Sports. No aparece sello editorial y no tiene métricas de citación. Podemos entonces también seguir o consultar los siguientes sitios. Uno de ellos es stoppredatoryjournals.com. Por otra parte tenemos The Bells List y esta lista es una historia interesante porque surgió en 2008 en Chicago por parte de un bibliotecario en su blog personal y se volvió tan popular que hasta el día de hoy sigue siendo actualizada. Por otra parte, consulten, verifiquen, profundicen en la iniciativa Think, Check and Submit para poder elegir correctamente la revista en la que van a publicar. Y también pueden consultar Edans, que surgió a finales de los 90 no, a finales de los 80 en Japón. No les había mencionado, pero esta presentación la voy a compartir con Tania para que pueda posteriormente hacérselas llegar si es posible. Por último, tenemos el Open Reviews, que es este último pilar se refiere a la revisión por pares. Y este está evolucionando porque anteriormente este proceso sí o sí tenía que ser ciego, es decir, el investigador, creador del artículo, no sabía quién era el experto que estaba revisando su artículo y el experto no sabía quién era el autor. Así que se sugirió que este proceso de pares revisores fuera también abierto, porque había varias quejas y todavía existen estas quejas por parte sobre todo de los investigadores, de que muchas veces reciben simplemente la información de que el artículo está rechazado, pero no una retroalimentación de qué mejoras podrían hacerse para que el artículo fuera publicado. Se sabe que los pares revisores son también investigadores que no reciben un beneficio económico por llevar a cabo esta labor, que es una retribución a la sociedad y a la ciencia. Sin embargo, sí reciben otro tipo de beneficios como insignias, reconocimientos por, por revisar estos artículos y además de la cantidad de conocimiento que pasa por sus manos, porque yo tengo la fortuna de conocer bastantes investigadores y una de ellas, que es para revisor ya hace muchos años, me comentó que revisaba aproximadamente 30 artículos al año. Y me decía, no sabes la cantidad de conocimiento que yo obtengo revisando estos artículos. Eh, por lo mismo, se pide que los revisores sean más tácticos y constructivos, que esta revisión sea más honesta y que también se puedan identificar conflictos de interés. En algunos casos, al par revisor no le conviene que ese artículo sea publicado por alguien más que no es él. Entonces podría poner ciertas trabas para que el artículo no salga. Y bueno, se ha demostrado que con los pares revisores abiertos también se ha aumentado la calidad de las revisiones.
Hay tres opciones de publicación. La tradicional, en donde el par revisor es cerrado, el acceso es cerrado y aún se paga por suscribir. En transición, estas revistas, o bueno, en este caso, eh, tenemos una gran cantidad de títulos en transición que también aceptan publicaciones en acceso abierto. Y tenemos una revista propia con su portal independiente de ciencia abierta que es F1000 Research. Y esta plataforma de publicación puede ayudarles, sobre todo cuando tienen preprints. Ahora vamos a hablar de la importancia de, eh, bueno, de cuál es la postura de Taylor and Francis en cuanto al uso de inteligencia artificial en las publicaciones académicas. Y es que sabemos que el uso de herramientas de inteligencia artificial en la investigación académica ha ido en aumento y también consideramos que dichas herramientas, cuando son utilizadas de una forma adecuada y responsable, pueden aumentar los resultados de investigación y fomentar el progreso a través del conocimiento. Aquí es importante hacer mención que los autores son responsables de la originalidad, la validez, la integridad del contenido de sus trabajos. Y cuando optan por utilizar herramientas de inteligencia artificial, se espera que lo hagan de manera responsable y de acuerdo con nuestras políticas editoriales, sobre todo de autoría y principios de ética editorial. Y se exige eh, asumir la responsabilidad por el contenido, consentir la publicación mediante un contrato de publicación con el autor y dar garantías contractuales sobre la integridad de la obra, entre otros principios. Por lo tanto, las herramientas de inteligencia artificial bajo ninguna circunstancia deben de figurar como autores. Cada autor es responsable de lo que está publicando y también es, como se decía, sumamente importante que si se hace uso de estas herramientas, se dé el aviso correspondiente. Hay algunos riesgos asociados en este caso cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa. Una de ellas es la inexactitud y el sesgo de la información. Estas herramientas son de naturaleza estadística, a diferencia de lo que es fáctico, y como tales pueden introducir imprecisiones, falsedades, en este caso que ya se llaman alucinaciones o sesgos que pueden ser difíciles de detectar, verificar y corregir. Por otro lado, lo que colocamos aquí como falta de atribución es que esta inteligencia artificial a menudo carece de la práctica estándar de la comunidad académica global, de atribuir de forma correcta y precisa ideas, citas o referencias. Por otra parte, existen riesgos de confidencialidad y propiedad intelectual. Y en la actualidad, las herramientas de IA generativa suelen utilizarse en plataformas de terceros que pueden no ofrecer estándares suficientes de confidencialidad, seguridad de datos o protección de derechos de autor. Por otra parte, también los usos no previstos. ¿Qué quiere decir? Los proveedores de IA generativa pueden reutilizar los datos de entrada o salida de las interacciones de los usuarios. En algunos casos, o por ejemplo, para entrenar a la misma inteligencia. Y esta práctica podía infringir los derechos de los autores editoriales, entre otros. Y hay que tener algunas consideraciones cuando se utiliza inteligencia artificial. Y es que las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden cometer errores, por lo tanto, siempre evalúa y verifica las respuestas que te da. Es importante utilizar las herramientas de IA de manera responsable y éticamente, jamás copiar y pegar las respuestas, sino utilizarla como un insumo para crear algo original.
También pueden asistirnos y mejorar la redacción, pero no pueden reemplazarla porque no son humanos. Y cuando se usan herramientas de inteligencia artificial, si en este caso tú sientes que algo de lo que estás haciendo cuando lo estás utilizando está mal o no es correcto o no es ético, lo más probable es que así sea. Y lo recomendable es evitar. Y me gustaría compartirles 10 principales recomendaciones para publicar en Taylor and Francis. Y antes de continuar, voy a abrir una pregunta que pueden contestar en el chat si quieren o por voz, y es, ¿cuál se imaginan que es el error número uno que se comete cuando se quiere publicar un artículo de investigación? La voy a escribir aquí. ¿Tienen alguna idea o cuál creen que es un error súper común cuando se quiere publicar? No citar todas las fuentes. Oscar Poveda nos dice, no citar todas las fuentes que se utilizan o enviar a más de una revista el artículo. Completamente de acuerdo. No es el error número uno, pero sí es un error sumamente recurrente. Y eso de enviar a más de una revista el artículo, justamente vamos a hablar de la duplicidad en un par de diapositivas más adelante. Muchas gracias, Oscar, por la participación. ¿Alguien más? Buenas tardes, Hola, Jason, buenas tardes. ¿cómo está? Nilda, una preguntita. Digamos que yo hace 3 años hice una investigación y pues por motivos diferentes pues no hizo la publicación del artículo. Ujú. ¿Es factible hacer esa publicación después de haber pasado 3 años o qué recomiendas? Eh, Mira, yo creo que no sé de qué sea, pero creo que sí es factible. Coméntame, ¿de qué temática es? ¿En qué área de conocimiento? O si quieres decirme el título, o de qué trata esa Es, investigación. es en el área de educación, es una parte pues, de la enseñanza de la física en muchachos del sector rural. Entonces, pues se hizo algún trabajo sobre eso, pero nunca, pues, por motivos, pues, de traslados y todo eso, pues nunca pude, pues, hacer la publicación del artículo. Eh, Entonces, pues eh, no sé. Excelente participación, Jason. Mira, me emociona mucho que me cuentes porque aunque ya han pasado 3 años, si lo que tú planteas en el artículo, si estás hablando sobre una realidad, sobre una metodología, y esta no ha cambiado, yo te incentivo a que se publique. Si tienes que actualizar, que en este caso como solo son 3 años, realmente no creo ni siquiera que tengas que actualizar los datos que hayas citado. Si citaste autores, recuerda que lo ideal es que las citas no sean citas tan antiguas, pero si no es el caso, yo creo que sin ningún problema podrías tú publicarlo. Si tú me dijeras que hiciste una investigación en 2020 sobre COVID, lo que se sabía del COVID y no la publicaste a estas alturas, pues sí habría bastantes reconsideraciones en el contenido del artículo y aún así no diría que no es publicable. Entonces, yo creo que si ya la tienes ahí lista, adelante. ¿Alguien más tiene alguna duda de lo que ya hemos visto, de alguna cuestión personal con respecto a publicaciones o la editorial? ¿No? Bueno, voy a continuar. Les voy a dar la recomendación número uno y es que contestando la pregunta que les hice, el error número uno que se comete cuando se quiere publicar
es que se equivoquen de revista. El artículo puede perseguir unos intereses u objetivos y la revista manejar otras temáticas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? En estos casos, para evitar el error número uno que se comete al publicar, se les pide, se les recomienda que por favor, dentro de la revista que ustedes, en la revista en la que ustedes quieran publicar, siempre verifiquen el Aims and Scope. Esta sección es básicamente de qué trata la revista, cuáles son sus alcances, sus líneas, temáticas de investigación. Y todas nuestras revistas también van a tener, en este caso, las instrucciones para publicar. Y tiene que ver desde lo más sencillo, como es el tamaño de letra, la distancia entre párrafos, los márgenes, el límite de palabras, hasta el uso de scripts y templates que son necesarios para la publicación de un artículo de investigación. Si Taylor & Francis tiene 2.700 revistas, quiere decir que hay 2.700 reglas para publicar. Cada revista tiene su propia regla. También las revistas van a mostrar dónde más está indizada la publicación, además de Scopus y Web of Science. Puede ser que tenga presencia en otros indicadores como ProQuest, que esté indizada en otros abstracts. Y también mostramos quién es el comité editorial que va a evaluar en primera instancia su artículo de investigación. Una de las funciones del comité editorial es hacer una maquetación y verificación de plagio y lenguaje de inteligencia artificial. En Taylor & Francis no aceptamos publicaciones que sean desarrolladas con inteligencia artificial, que no esté propiamente utilizada, que no sea citada, que cite a la inteligencia artificial como autor y usamos herramientas de detección previo a la aprobación de cada artículo. Yo les muestro, aquí, por ejemplo, esta es una imagen de cómo aparece en nuestra plataforma el nombre de la revista. Más abajo van a tener diferentes secciones, la sección de Aims and Scope para ver objetivos y alcances de la revista, las métricas de citación, que son sumamente importantes, el comité editorial, las instrucciones para los autores, si recibe información, si recibe artículos en acceso abierto, entre otros. Y para poder elegir el artículo de investigación correcto, ¿qué se pide? Se pide que en ese caso se consulte el Aims and Scope, el comité editorial, las instrucciones para los autores, que se verifique si el artículo de investigación va de la mano con esa información. Revisen la iniciativa Think, Check and Submit y pueden usar diferentes herramientas para saber en dónde publicar. Nosotros tenemos una que se llama Journal Suggester, que antes de finalizar nuestra presentación les voy a mostrar. Bueno, de hecho se las puedo mostrar de una vez. Ya les comparto. Este Journal Suggester, les voy a dejar aquí la liga. Solo un segundito. Les dejaré una liga y les digo ya cómo funciona. Eh, y bueno, ya está apareciendo el Journal Suggester. Este journal es súper interesante porque esta herramienta les va a ayudar colocando en esta cajita el resumen de su manuscrito. Pueden aquí colocar el resumen de su manuscrito y les va a sugerir entre 10 y 13 revistas en donde ustedes pudieran publicar su artículo de investigación. Aquí, por ejemplo, voy a abrir un repositorio.
Bueno, para no tardarnos más tiempo, les voy a mostrar que también lo que se puede hacer en este Journal Suggester, como es una cajita de búsqueda que sí funciona con inteligencia artificial, se le puede pedir a manera de prompt que nos muestre en qué revistas podemos encontrar cierta información. Por ejemplo, muéstrame revistas que contengan estudios. Muéstrame revistas que contengan estudios de educación rural. Veamos. No es tan sencillo, pero si se fijan, tenemos International Journal of Lifelong Education, Rural Society, Journal of Geography, entre otras. Igual, si yo pegara aquí el resumen de mi manuscrito, me estaría diciendo en qué revistas pudiera yo publicar esa información. Y por otro lado, otra de las recomendaciones es que, y puede parecer bastante obvia, yo sé que sí, pero es que escribir un artículo de investigación que no sea periodístico. Para esto hay varios talleres de redacción científica que ustedes pueden buscar personalmente y son sumamente beneficiosos y que este artículo de investigación tenga una estructura que contenga título, resumen, desarrollo, conclusiones, referencias. La siguiente es que tengan su ORCID o su ORCID actualizado y en inglés, porque muchas veces el primer filtro del comité editorial es verificar su perfil y el perfil de su investigación a través del ORCID. Entonces, la recomendación es que sea en inglés. También porque muchas veces en las revistas el comité editorial lo que habla es inglés y las publicaciones se piden justamente en ese idioma. Hablando de eso, es que si es necesario, ustedes busquen servicios de edición, traducción y formateo. ¿Por qué? Porque muchas veces una de los requisitos para publicar es que sea en idioma inglés, pero no solo idioma inglés, sino idioma inglés británico o canadiense, australiano, dependiendo de la revista. Y si no se tiene una buena redacción, un buen manejo del lenguaje eh, y que el artículo tenga un buen formato, esta también puede ser una de las causas de rechazo. Y entonces, bueno, si lo creen necesario, busquen estos servicios y contrátenlos. Taylor Francis los ofrece. Ya les voy contando, haciéndoles un ejemplo, cuál es el costo. Aquí aparece la tabla de español e inglés, son 11 centavos de dólar por palabra. Haciendo un ejercicio, si fuera un artículo de 2.826 palabras por más la traducción, o sea, además de lo que implicaría la traducción, se agregará edición y formateo, el costo aproximado sería de $436, pero esto les va a garantizar que el artículo no sea rechazado por un mal inglés o por un mal formato. Por otra parte, y es que es para el comité editorial es mucho más llamativo y enriquecedor un artículo que es multidisciplinario, que fue escrito con diversas ópticas de investigadores de distintas áreas de conocimiento. No es lo mismo que se presente un estudio acerca, pensémoslo así, de niños en situación de calle en el centro histórico de X ciudad. Si este artículo es escrito únicamente por un sociólogo, va a tener la perspectiva de este sociólogo y de las personas que este sociólogo o de los autores que este sociólogo haya consultado para validar su investigación.
Pero si este artículo fuera escrito por un sociólogo, por un antropólogo, por un urbanista, por un historiador, por un trabajador social, tendría mucha más amplitud y sería mucho más probable que se le considerara para publicación. Entonces, recomendación, escribir de temas de actualidad que tengan diferentes o una óptica multidisciplinaria. Y aquí les muestro, aquí por ejemplo tenemos esta revista de Justice Quarterly, que es una revista Cuno del área de derecho, que es bastante consultada. El año pasado tuvo 274,000 consultas y descargas. Y aquí están sus métricas de citación que les comentaba que era súper importante verificar. Q1 por parte de Web of Science, Q1 en el site score según Scopus, forma parte del índice normalizado de citación, también del Chicago Journal Rank. El tiempo, el periodo que se lleva en publicar en esta revista es aproximadamente de 4 meses y tiene un 14% de índice de aceptación, que es mejor conocido como índice de rechazo. Si ustedes son investigadores que no han publicado aún, que son junior, que son nuevos, que ya están, que apenas están en su posgrado, que no han tenido este contacto con la publicación y están interesados en publicar, se les recomienda que busquen que la revista tenga un índice de aceptación que no sea tan bajo. Y bueno, la siguiente recomendación, y era de lo que nos hablaba en este caso Oscar Poveda, y es que haya una consistencia en las citas, no solo que se cite adecuadamente a todas las fuentes que fueron utilizadas, sino que si se piden las instrucciones para los autores que el formato sea Harvard, todas las citas sean en formato Harvard. No saben la cantidad de artículos que son rechazados por inconsistencia en la citación. Cada revista les va a especificar qué formato de citación es requerido. Por otro lado, se les pide que cuiden la ética y evitar justamente estas tres cuestiones: el autor obsequio, el autor fantasma y la compra de coautorías. El primero es que si son tal vez autores de carrera temprana, piensan que si invitan a la publicación como coautor sin haber participado a un especialista, a un investigador de gran renombre, tenga mayor posibilidad de que ese artículo sea publicado. Y la realidad es que no es así. El artículo será rechazado o publicado per se, por el contenido del artículo, no por sus autores. Entonces, evítense regalarle la autoría de sus artículos a quien no haya participado en ellos. Por otra parte, la autoría fantasma, y eso también a manera de chismecito, surge más de lo que ustedes creen en el ambiente, en la academia, en el ambiente académico, y es que algunas veces cuando se publica el artículo, uno de los autores se da cuenta que no fue incluido como autor. Si esto les llegara a pasar, ustedes tienen que empezar tienen que procesar una queja con COPE o con COPE, y el artículo se retracta hasta que se solucione y se determine si se tiene que incluir a la persona que se omitió. Y por otro lado, nos hemos dado cuenta de bastantes sitios que venden o compran autorías. Evítenlo, por favor. La siguiente es tener mucho cuidado con el plagio y lo que ya comentamos de uso de inteligencia artificial. Para plagio nosotros utilizamos herramienta de Authenticate. Y yo les puedo comentar que la principal causa de rechazo, lo que se determina muchas veces como plagio, es una mala autocitación y muchos autores que no se citan adecuadamente. También utilizamos Originality AI para identificar artículos que son hechos con inteligencia artificial. Como ya había dicho, no aceptamos copy-paste de inteligencia artificial. Claro que por supuesto que se acepta el apoyo de la inteligencia artificial para el desarrollo de la investigación. Lo que no se permite es que se copie directo de la
de la herramienta, lo que arroja y se pega en el proyecto de investigación, sobre todo si ni siquiera se verifica la autenticidad de la información. Y aquí vamos nuevamente a un tema que tocó Oscar Poveda, que es evitar la duplicidad. No está permitido que un artículo de investigación lo envíen simultáneamente a todas las casas editoriales, pensando que alguna les va a hacer caso y les va a publicar. Nosotros, como casa editorial, les puedo comentar que estamos en contacto, en constante comunicación, y si detectamos que esto sucede, se va a contactar al, al autor y se le va a pedir que defina con qué casa editorial quiere continuar el proceso de publicación. Y de hecho también se firma un contrato de exclusividad. Esta es de mis recomendaciones favoritas y no por ser la última, es la menos importante. Se recomienda que los artículos se enriquezcan con distintas herramientas, ya sean audiovisuales, modelación 3D, maquetación. ¿Qué tal, por ejemplo, que a mí, en lugar de poner solamente mi resumen, mi abstract plano en texto, me grabo a mí misma comentando ese abstract? ¿Qué tal si en aras de la inclusión, en esta grabación que yo hago, incluyo a un intérprete con lenguaje de señas? Pues en este caso, no sé si la revista es de mi país, con lenguaje de señas, en este caso mexicana, para poder también traducir este abstract, ¿no? Aquí se les pide que exploten su creatividad y que todos los elementos que ustedes crean que pueden enriquecer el artículo, que tal que pueden incluir, no sé, si son entrevistas, la grabación o el extracto de una entrevista, depende, ¿no? Aquí, por ejemplo, este artículo lo permitía y se incluye un modelo 3D dentro del artículo. Les muestro rápidamente cómo aparece la estructura de la revista de investigación, lo que ya les comentaba, las métricas, el EMSAN Scope, las instrucciones para los autores y el comité editorial, información de dónde más está indexada la revista. Por otra parte, también de manera muy rápida, lo que van a encontrar en un artículo de investigación en Taylor and Francis, que va a ser el nombre de la revista, volumen, año y fascículo, la citación que se ha tenido, las vistas, cuántas veces ha sido citado. Dos botones, uno para enviar el artículo de investigación a esa revista en específico, otro para ir a la información de la revista, el título del artículo, los autores, el DOI, pueden descargar la citación, pueden verificar también figuras y datos, referencias, métricas de manera gráfica, artículos relacionados. Y pueden hacer una descarga ilimitada del artículo. Eso también es importante, siempre que esté dentro de la suscripción que se tiene. Y bueno, hemos desarrollado una plataforma que ayuda en el acompañamiento para los autores cuando envían su artículo de investigación. Pueden ingresar registrándose o pueden hacerlo directamente con su ORCID. Y ahí van a poder ver en qué etapa de la publicación está el artículo. Tenemos un sitio de contacto, si tienen alguna duda muy específica, pueden enviarlo por aquí o pueden hacerlo llegar a mi correo electrónico también. Y bueno, ¿por qué publicar con nosotros? Pues tenemos 200 años de experiencia, estamos dentro del top 5 de las casas editoriales a nivel mundial. Y independientemente, con la opción de publicar en acceso abierto, si no se publica en acceso abierto, se va a proporcionar una visibilidad internacional. Les recordaba que tenemos 45.1 millones de consultas al año y presencia en más de 20,000 instituciones.
Podemos ofrecer servicios de acompañamiento para los autores a través de la página de authorservices.taylorandfrancis.com y también los servicios que ofrecemos de traducción, edición, formateo. Estamos justo abiertos a escuchar cuáles son sus necesidades para crear contenido que les facilite su aprendizaje y su proceso de investigación y publicación. Y para cualquier duda, pues me encuentro nuevamente a sus órdenes. Me gustaría abrir este espacio para saber si surgieron dudas, si hay alguna inquietud o algo más en lo que yo les pueda ayudar en esta charla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Muy buenas tardes, Eric. Sí, adelante. Bueno. ¿Qué recomendaciones ah, para, por ejemplo, las revisiones sistemáticas nos podrías hacer? ¿Qué tipo de revistas? ¿Hay revistas especializadas solo en revisión sistemática? Sí, ¿O qué tipo de...? dos. Ah, perdón, adelante. No, tranquila, listo, ya terminé. Gracias por la pregunta, Eric. Me parece bastante interesante y sí. La recomendación número uno, por ejemplo, en Taylor, sí hay revistas de revisiones sistemáticas o que aceptan revisiones sistemáticas. En este exacto momento, no te puedo decir cuáles, lo podemos verificar incluso si tenemos un poco más de tiempo o si me dejas tu correo. Eh, ¿Y qué otra recomendación, Eric? No sé, probablemente tú ya has escuchado, pero una guía estrella para las revisiones sistemáticas es la guía Prisma. Si tú sigues esa guía, vas a poder realizar una revisión sistemática de calidad. Y en muchas ocasiones se pide que para poder presentar esta revisión sistemática vaya o haya sido realizada por esta guía. ¿Tú ya la habías escuchado? Sí, sí, señora, estoy trabajando sobre esa guía en específico. Excelente. Bueno, si estuvieras interesado, no sé cuánto tiempo nos quede, porque podemos hacer un pequeño ejercicio para buscar cómo encontrar ciertas revistas. Simplemente en el Journal Suggester que voy a compartir. Aquí lo voy a poner, solo un segundito. No me voy a tardar mucho no me voy a tardar mucho en hacer este ejercicio. Mm, mm. Bien, ya les comparto. Para tener una mejores resultados, pueden utilizar el traductor de reverso. En mi caso, yo creo que sé inglés, pero muchas veces no estoy muy segura de cuáles son exactamente cómo debería de colocar la información en inglés de ciertos conceptos o temáticas. Entonces, aquí, ¿Este reverso es más académico, más profesional? ¿qué es lo que hace Reverso? Reverso, a diferencia de un traductor tradicional como pudiera ser el de Google, les va a ofrecer resultados en contexto. Entonces yo puedo ver aquí, bueno, revisiones sistemáticas. Me dice Systematic Reviews. Abajo me va a dar algunos ejemplos en español y en inglés de cómo utilizar ese concepto y si yo tengo dudas le doy en ver más ejemplos. Eh, y te dice diferentes formas en cómo pudieras tú, ya sea Systematic Reviews o Systematic Checkups. Por eso es la recomendación cuando se van a hacer búsquedas, pues utilizar justamente reverso. Ahora, mm, voy a pedirle aquí que me muestre revistas que incluyan estudios sistemáticos o revisiones sistemáticas.
Y aquí tenemos, dependiendo, ¿no? En qué área se está haciendo esta revisión? Educación. En educación. Bueno, dependiendo, ¿no? Tenemos unas que son de medicina, pero si en este caso la revisión se está, Serials Review, la revisión se está haciendo dentro de las revistas de educación, o más bien del campo de la educación, se puede buscar entonces que sea en las revistas de educación. Me voy a ir a la plataforma de Taylor hacia el frente, o sea, como y voy a en poner esta aquí. posición, ¿sí? Yo estaba yendo así la otra nueva. Ok, voy a poner la búsqueda en la plataforma y aquí puedo buscar diferentes artículos y en base al artículo revisarlo, no sé, leerlo si se tiene el tiempo, también ver en qué revista fue publicado. Ya que nos vamos a la revista, que en este caso es European Journal of Higher Education, vemos toda la información del AIMS and Scope, de las métricas y todo. Pero sí, sí hay revistas, por lo menos en Taylor, sí hay bastantes revistas que aceptan revisiones sistemáticas. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Overleaf or Word para escribir los artículos. Oscar Poveda dice, mm, Oscar, esa pregunta que me estás haciendo, que es demasiado técnica, yo podría verificarla porque no tengo, no sé exactamente cuál sería como el mejor en este caso, pero me gusta que la hayas hecho para yo también conocer. La voy a dejar ya escrita aquí. Y si me pueden dejar sus correos, por ejemplo, me gustaría mucho tenerlos para poderles más adelante dar seguimiento a las preguntas que están haciendo. Además de la última pregunta que tuve, ¿alguna otra? Creo que no. Todo fue muy claro. Eso espero. Sí, sí, sí. Bueno, pues Bueno, Nilda, muchísimas gracias por la atención. no a ti. Les voy a compartir, pues cuando tú me envíes la presentación en el calendar, donde, o no creo que tú la puedes colgar, pues no estoy segura. Voy a darte el acceso, si no, pues me la envías. Y Muy también bien, les cuelgo la grabación para que puedan consultarla cuando necesiten. excelente. Perfecto. Con respecto a la pregunta que me hizo Oscar, yo creo que independientemente de la herramienta que utilicemos para escribir el artículo, lo importante aquí es el contenido del artículo como tal y que vaya de acuerdo a todas las instrucciones que se nos mencionan en la revista en la que queremos publicar. Pero ya veré cuál es el beneficio o la contraparte de utilizar cada uno de alguna de estas dos herramientas. Bueno, pues me dio mucho gusto haber compartido este momento. Para las personas que asistan al taller de mañana, nos vemos mañana y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Nilda. Que estés muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego.